creo que el presidente tiene que rectificar y una vez más pedir disculpas porque verdaderamente lo que dice no edifica, no construye en la búsqueda de ayudar. Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, está conectado con nosotros, y está también Carlos Guevara, directivo de los productores de arroz de Lambayeque. ¿Qué opinan, por favor, Clímaco y Carlos, de lo que han escuchado que dijo el presidente? Solo los ociosos van a pasar hambruna. ¿Ah? Nicolás, ¿cómo están? Muy buenos días a todo el Perú, no solamente agrícola, ganadero, sino a toda la población que definitivamente reconocemos la fuerza productiva, el empuje, ese hombre que madruga, que se rompe el lomo por llevar un pan a su familia. Pensamos que no viene bien la declaración de Pedro Castillo porque no reconoce en qué país estamos, no reconoce que acaso tenemos programas como Jaliwarma, como Vaso de Leche, Pensión 65, que terminan ayudando a las poblaciones vulnerables, no porque sean ociosas. Aquí tenemos una palabra que se llama pobreza y extrema pobreza, que habita en los diferentes países en el mundo, y en el Perú ciertamente implica que van a tener pues dificultad para poder pagar los alimentos porque están encareciendo todas las semanas. Y no por ello el hombre y mujer que se saca la mugre vendiendo sus emolientes, cualquier tipo de actividad de la cual la gran mayoría del país es informal, va a decir que son ociosos. Verdaderamente son palabras infelices, y yo quiero concluir con algo. Qué diferente es la mirada justamente de ese hombre o mujer que ve que no le alcanza el dinero para poder mantener a su familia, para darle de comer. Claro, como nosotros no vivimos de la teta del Estado, como nosotros no tenemos asegurado el sueldo el fin de mes, no es fácil, pues es distinto enfrentar esta realidad que no solamente está afectando al país. Brasil, en este momento, que es un país eminentemente agrícola, desarrollado, está enfrentando incrementos hasta 37% de inseguridad alimentaria. Brasil. Y entonces, en el Perú estamos en el país de las maravillas. Creo que el presidente tiene que rectificar y una vez más pedir disculpas porque verdaderamente lo que dice no edifica, no construye en la búsqueda de ayudar. El trabajo del presidente y de su Consejo de Ministros es resolver este tipo de problemas. Y Carlos, ¿qué dicen los productores de arroz sobre esto? Nicolás, muy buenos días y muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das para dirigirnos a todo el país. Si en el Perú hay un agricultor o algún ciudadano que no se le puede calificar de ocioso, ese precisamente es el agricultor, que a pesar de la pandemia y de todas las vicisitudes y factores adversos que tenemos, seguimos haciendo agricultura. Ahora bien, si en el Perú tenemos el suficiente volumen de alimentos para satisfacer la demanda nacional, no es por la intervención del Estado ni alguna política de Estado que se haya implementado hasta el momento desde que Pedro Castillo asumió la presidencia de la República. Si en este momento puede cantar victoria o golpearse el pecho el presidente de la República de que no faltarán alimentos, es por el punche, por el esfuerzo, por el sacrificio que estamos haciendo los productores agrarios del Perú, que año tras año venimos aumentando los volúmenes de producción, y que en esta campaña, por la situación extraordinaria que se presenta, estamos trabajando a pérdida. Es decir, los costos de producción han aumentado tanto que los precios con que estamos vendiendo nuestros productos no alcanzan para cubrir esa inversión, como está ocurriendo, por ejemplo, con los productores de arroz, con los productores de leche, con los productores de papa, que hoy es el Día Nacional de la Papa, y están trabajando a pérdida. Podemos decir, Nicolás, si me permites, que los aumentos de los insumos se han venido constantemente subiendo, sobre todo el de los fertilizantes.
El 30 de noviembre, Nicolás, para conocimiento de todos, nos reunimos con el presidente en Palacio de Gobierno. Ahí estuvo Clímaco representándonos por parte de Conveagro y nosotros por parte de la Asociación Peruana de Productores de Arroz. Ese 30 de noviembre le dijimos al presidente, van a faltar fertilizantes, necesitamos 1.536 millones de soles para cubrir la demanda nacional y que no nos regalen, sino que se subvencione una parte. Ese 30 de noviembre estábamos comenzando la campaña de arroz aquí en Lambayeque y hoy estamos culminándola, hoy 30 estamos culminando la cosecha, 6 meses han pasado y nada se cristalizó, en realidad no se hizo nada, Nicolás. Seguimos hablando de la importación de fertilizantes y hasta el momento no hemos tenido una sola bolsa de urea, de tal manera que los rendimientos están en riesgo y lo que se viene posteriormente, si no se aplican políticas inmediatas, entonces en el futuro sí, ya no va a poder golpearse el pecho el presidente de que habrán alimentos porque allí sí vamos a tener la escasez. Claro, porque además hablábamos la semana pasada con un caso emblemático que es Yapatera, que es ¿no es cierto? Y lo que nos contaban es que están ocurriendo dos cosas, que se sembró menos y que donde se sembró se usó menos fertilizante del que debería usarse para garantizar un rendimiento óptimo de los campos. Y eso lo vamos a pagar, ¿no? Eso va a tener consecuencias, vamos a tener menos producto. El nitrógeno, por ejemplo, es un elemento fundamental que participa en todos los procesos fisiológicos de todos los vegetales, de las plantas. Si nosotros no aplicamos la suficiente cantidad de nitrógeno, ya sea natural o sintético, entonces estamos poniendo en riesgo la productividad y la calidad de las cosechas, sobre todo de las proteínas que tienen que ir en cada fruto. Eso tiene que conocerlo el presidente de la República y ya basta de estar haciendo una promesa sobre otra que no se cristaliza. Estamos a puerta de comenzar una campaña chica en Tumbes, en Piura, en parte de Lambayeque y no tenemos en este momento el volumen suficiente para enfrentar esta campaña y los precios también que se están dando. Por ejemplo, una bolsa de urea acá en Lambayeque está entre 230 y 250 soles, dependiendo de la distancia del centro de distribución, y los productores no estamos recuperando lo que invertimos en el campo para poder comprar fertilizantes en la próxima campaña. Estamos pagando 4 veces, ¿no? Ahora, Clímaco, el ministro habla de las plantas petroquímicas, que obviamente hay que hacerlas, esos son temas además, yo no sé cuántos años hemos hablado de este tema de Bayobar, de las plantas, ¿no es cierto?, de petroquímica, y por el otro lado habla del uso de guano y de los fertilizantes orgánicos, pero eso no alcanza, o sea, son buenas ideas, digamos, pero van a requerir todo un proceso y un largo plazo, pero la pregunta es ¿qué se hace ahora? O sea, Brasil lo que ha hecho de Estado a Estado, y en medio de la guerra la ha comprado Rusia, corriendo todos los riesgos en términos diplomáticos y de política internacional. Pero algo así hay que hacer, ¿no? Es decir, hay que salir como Estado a comprar. Sí, mira, Nicolás, no solamente Brasil, en la semana que pasó Panamá también ya hizo llegar para su tamaño, obviamente, todo un barco con 35.000 toneladas de fertilizante, asegurando su campaña. Tenemos que entender que si en un lado tengo un discurso tan agresivo con las personas pobres del país, en el otro lado reconozco que hay una crisis por el tema de fertilizantes. Hemos saludado que después, a pesar que venimos retrasados, que por lo menos haya la decisión de reconocer y destinar presupuesto. Ahora han hablado de 1.000 millones más, enhorabuena, pero no hemos podido siquiera hacer la compra de los primeros 348. Piano se va lontano. Teníamos hace 45 días la oferta de Estados Unidos. Hemos recibido como Conveagro, y aquí, por ejemplo, yo no comprendo qué pasa en la función pública, qué pasa con la burocracia del ministerio, porque hemos recibido documento, por ejemplo, de la gente de Estados Unidos que está ofreciendo con precio simbólico, y no urea, sino en el caso de Estados Unidos, el fosfato. Esta empresa, Misquimayo, que son los representantes de la Mosaic,
por ejemplo, o sea, ¿qué nos falta para poder concretar una operación transparente, con buenos precios, en una negociación gobierno a gobierno que puede implicar algunos beneficios económicos, pero lo más importante, la distribución, como lo ha mencionado Carlos Guevara, de arroz? El agricultor no quiere regalos, quiere verdaderamente que este recurso público pueda servir para las áreas que producen alimentos. Claro, tú. Y claro, sí. Claro, tú, Clímaco, favor, preguntabas, o sea, ¿qué pasa con el aparato del Estado? Eduardo Segarra, que fue viceministro, estuvo en el gabinete de asesores, en todo caso del Ministerio de Agricultura hasta febrero, decía que no solamente salió él, que algo conoce el tema, han salido por lo menos 120 funcionarios de carrera, 120 funcionarios importantes. Me contaban, por ejemplo, que en Ica hay gente que tenía más de 15 años chambeando, que conocía, o sea, con la que ya había una relación entre los agricultores y, ¿no es cierto?, y los funcionarios, y tú podías avanzar rápido todo lo que hicieras. Pero si te chifas a la gente que sabe, para poner a gente del partido, gente cercana, etcétera, en vez de ayudar a resolver los problemas en una situación crítica, los dificulta, porque no hay gente calificada, ¿no? No, y eso es una irresponsabilidad. Yo aquí, una vez más, nosotros hemos cuestionado, cuando no ha habido respuesta oportuna, una medida, una norma que no es oportuna cuando el agricultor, en este caso, lo necesita, no sirve. Hemos esperado ya una cosecha de arroz, una de papa, una de maíz, y no ha llegado ninguna ayuda del Estado. Y también aquí tenemos, Nicolás, que decirle, hay otra gente que dice, no necesitan, ya todo está solucionado. Algunos agroexportadores por allí que no comprendo. Oigan, ¿por qué no van? Y yo, Nicolás, te invito a nuestra región, a la irrigación de Majes, constitúyanse. Yo quiero que vea esta gente que habla. El que está perdiendo todo, Nicolás, es el agricultor, el ganadero. Estamos perdiendo todo. Clímaco, tenemos que ir a la pausa. Por favor, manténgase conectados, que regresamos inmediatamente con usted. Volvemos. Estamos hablando sobre la crisis agraria, sobre las dificultades que están atravesando los agricultores en todo el país. Estamos conectados con Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, y con Carlos Guevara, directivo de los productores de arroz del Perú. Carlos, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que los agricultores esperan se tomen como medidas urgentes por parte del gobierno? Una entrevista. Agradeciéndote por la oportunidad que nos das, seguimos agradeciéndote por la oportunidad que nos das, y que ojalá en Palacio de Gobierno estén escuchando. Nosotros, cuando nos reunimos con el presidente el 30 de noviembre, hablamos sobre 3 temas: la declaratoria de emergencia inmediata para que el Estado tenga una herramienta. La declaratoria de emergencia es una herramienta para que tome medidas inmediatas. El segundo tema fue la adquisición o la compra de fertilizantes para el corto y mediano plazo. Y la tercera medida que le solicitamos en aquel momento es la instalación de las plantas de fertilizantes, tanto aprovechando los fosfatos de Bayóvar como el gas de Camisea. En Bolivia, en este momento, que no se habla de Bolivia, se viene construyendo la planta de carbonato de litio, que ya tiene un 78% de avance, y ojalá que a fin de año esté trabajando. Y también ya se piensa en implementar la segunda planta de fertilizantes. Esta es una oportunidad para ello. Pero además, lo que le decimos al gobierno en este momento es que si se quiere enfrentar una posible crisis de alimentos, tenemos que invertir más en agricultura. Y eso pasa por ejemplo, el tema de los fertilizantes, ya debemos tenerlo aquí en la mano. Infraestructura de almacenamiento y de riego de agua. Fortalecer la investigación agraria. Fortalecer la asistencia técnica para mejorar la calidad y elevar la productividad, el uso de semillas mejoradas, créditos oportunos. Exitosa. Y que continúen con las tasas de interés del 3.5% al año. El mejoramiento de la infraestructura rural para que se puedan trasladar las cosechas, disminuyendo el precio, y sobre todo aplicar en toda su magnitud la ley de compras estatales. Eso es lo que estamos solicitando, para que de una vez se compre directamente la leche a los productores, se compre el arroz directamente a los productores y la papa, porque ahora hay una serie de trámites burocráticos por parte del Estado
y tiene eso que cambiar definitivamente. Si queremos nosotros asegurarle el alimento para el futuro, el Estado tiene que intervenir en adquirir una gran parte de esto y evitar cualquier encarecimiento, Nicolás. Muchas gracias, Carlos. Y Clímaco, ¿cómo terminarías toda esta entrevista? ¿Qué le dirías tú al presidente de la República, al ministro de Agricultura, a las autoridades competentes para enfrentar esta situación? Y lo primero que hay que decir ahí, Nicolás, obviamente que el éxito del gobierno es el éxito del país, más en una situación de crisis que estamos reconociendo a nivel mundial y con mayor razón aquí en el Perú. No pueden dejar de ver la perspectiva mundial. A veces decimos que solamente el alimento que se produce en el país va a alcanzar, y eso no es así. Tenemos que ser conscientes que existe una dependencia alimentaria del 43% de alimentos que no se producen en el país y que los compramos, que son commodities, ¿correcto? Eso está subiendo. Y entonces cuando ingresan esos productos se desplazan. Ahí tienen el caso clarísimo del pollo, clarísimo del pan, clarísimo de los fideos, clarísimo del aceite. ¿Cómo enfrentamos todo ello? Obviamente hay que asegurar la producción, que se llama soberanía alimentaria. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y entonces nos tiene que comprometer un presidente que lidere un proceso. Tenemos el Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural ahí votado, que ni siquiera se instala, multisectorial, con la participación de los gobiernos locales. Oiga, las ollas comunes, los comedores populares, ¿son ociosos? Señores, es gente que necesita apoyo. Esa es política pública, ese es el rol del gobierno, del Estado peruano. Por favor, dejemos atrás frases infelices y verdaderamente convoquemos a la gente que sabe. Concluyo con algo, Nicolás, que a veces ya verdaderamente me genera impotencia y malestar. Nosotros no hacemos esto para desestabilizar al gobierno de Castillo. Y aquí hay que decir las cosas como son. Los primeros ociosos que tienen que sacar es la gente con la que se rodea. Es la gente que no entiende qué es producir o no reconoce cómo los trabajadores que están con nosotros ya no pueden ayudarnos porque no hay cómo pagarles. Que entiendan esta crisis, que visiten verdaderamente. Todo es retórica y tiro al aire y tiro al aire. Aquí necesitamos construir, edificar, llevar a un país hacia adelante. Esa es la exigencia, apolítica totalmente. Por favor, ese es el llamado de atención. Y visítennos, Nicolás. Ahí vamos a ver cuánta gente, en el caso de nosotros, estamos teniendo récords de pérdidas en el sector lácteo. Las empresas Gloria, Laiven, Nestlé, en este momento han perdido más de 17% del acopio nacional. ¿Y saben por qué? Porque no alcanza el dinero con el incremento de precio del maíz, de la soya, del trigo, del forraje, de las medicinas, de la mano de obra. No alcanza. Entiéndanos, está yéndose a pérdida un sector estratégico. Estamos quebrando. Las papas hoy día no valen nada, mientras que en el mercado de Lima cuestan más de 2 soles. Exitosa. Y a nosotros nos pagan 40 céntimos. Y eso es porque hay intermediarios perversos que históricamente lucran con la necesidad del campesino, del agricultor. Esa es la reforma que tenemos que encarar. No ese discurso que no construye absolutamente nada en este país. Y discúlpame, Nicolás, que me ponga así, pero de verdad que no aguantas cuando ves a las familias que nosotros damos de trabajo diciendo, señor, no nos echen, necesitamos trabajo y tenemos que echarlas porque no nos alcanza a nosotros mismos. Y esto no lo hago en un discurso, pues, porque me lo contaron, me lo dijeron, es mi vivencia. Y hablo como ganadero, como persona. No estamos bien, Nicolás. Hay que cambiar esto de raíz y habrá que buscar las soluciones que el país y esta nación peruana necesita. Yo les agradezco mucho a ambos y comparto su indignación, su preocupación, su molestia, sobre todo cuando tenemos opciones, cuando hay alternativas, cuando están escritas, están puestas sobre la mesa. Lo que necesita es a la gente calificada para que se haga cargo y dejarse de una vez por todas de utilizar el aparato del Estado como una agencia de empleos. Algo quiere decir Carlos Guevara para terminar, sí. Si me permites,
Claro que sí. Si me permites aprovechar para decir al presidente de la República que le hemos presentado un documento solicitándole una audiencia para tener una reunión de trabajo y no de 2 o 3 minutos que hable cada uno, sino para presentarle estas propuestas, porque lamentablemente se ha rodeado de gente que no aporta, que no contribuye para el desarrollo nacional. Ojalá que en los próximos días tengamos esta reunión con el mismo presidente, pero que se reúna con los productores como nosotros, que no somos ociosos, porque si supiera el presidente lo que es regar por la noche, 1, 2, 3 de la mañana, cortar la alfalfa a las 2, 3 de la mañana, ordeñar las vacas, eso es lo que hacemos en el campo y en el día con inclemente sol, todo eso. Si hay alguien en el Perú que ha trabajado a brazo partido frente a todas las vicisitudes, precisamente eso hemos sido los agricultores. Muchas gracias, Nicolás. No, gracias a ustedes. Y vamos a estar en contacto porque vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros escuchamos a la gente y lo que estamos haciendo es recorriendo el Perú entero, dándole voz a los agricultores para que sean ellos los que hablan. No somos nosotros ni los políticos los que vamos a decir cuáles son sus problemas y cuáles son las soluciones, sino ustedes mismos. Para eso estamos. Un abrazo a los dos. Y muchas gracias por estar en contacto.